Bueno, ¿cómo están? Súper ¿Bien? bien. Me Súper. encanta. Además, ¿sabes qué? Que con todos los capítulos anteriores quedaron un montón de temitas por ahí como Oye, por sí. discutir. Yo creo que hoy es el momento perfecto para hacerlo, ¿no? Fíjense que varias personas que han escuchado el podcast y que han visto, ¿cierto? Me han dicho, Yupa, pero está súper chévere, pero ¿qué es esa vaina de la personalidad? Tú hablas de temperamento, de carácter Exacto. y quedamos un Yo creo poco, que ese era el principal tema ahí como ambiguo que quedó, ¿no? Como pues sin podemos explicar. avanzar con ese, Me con ese, parece con ese perfecto. contenido. ¿Qué les parece, Lina? ¿Qué opinas? No, me parece supremamente necesario porque a veces hablamos de conceptos y, digamos, si uno pregunta qué es personalidad, Mm, empezamos con Hmm. un mundo de definiciones. Exacto, Y exacto. es que ni siquiera las áreas o las ramas de la psicología se han puesto de acuerdo con el tema Es que desde la visión empezando desde por que se ahí. aborda. Así es. ¿Cuál, Pero cuál sería como la definición you? pues yo propongo una que, y tratando de hacerlo muy sencillo para que Ujú. quienes nos ven y nos escuchan, pues la tengan muy clara, es que la personalidad es la suma de lo que hacemos, decimos, sentimos y pensamos, Me que al encanta. final le da forma como a esa mezcla, a ese cóctel que es el comportamiento. Ujú, Ujú. ujú. Al final seguramente cuando ustedes se les pregunta, bueno, ¿y cómo es la personalidad de tus amigos del colegio, de la universidad? Pues uno va y recuerda es cómo se comportan. No, Claro. esto es divertido, esta persona es seria, ¿Qué hacían? ¿Qué etcétera. decían? ¿No? Todo. Me encanta esa definición, es sencilla y ¿sabes qué? Me hace recordar incluso una metodología en innovación Ujú, que se usa justamente esas, como esas cuatro facetas, ¿no? ¿Qué dice, qué hace, qué piensa, qué siente? ujú. Esas cuatro. Y ahí es donde se buscan coherencias e incoherencias para buscar oportunidades de innovación. Entonces, me parece como súper relevante también y bonito como para uno encontrar su propio, ¿no? Como sus Sí, propias áreas de y trabajo. saben que hay un elemento muy importante en tener la personalidad, y es que al final es algo que se puede observar, que Ujú. se Ok, puede escuchar, eso es clave. y que esos códigos, bueno, que Elina nos hablará después del tema que es la experta, Mm, pues evocas en nosotros una respuesta. eso es clave. Entonces la personalidad, pues sí, claro, puede ser algo ambiguo, pero no es algo tan abstracto que no se pueda, digamos, tratar de entender Mm. aplicándole, digamos, o reconociendo ciertos patrones en los diferentes comportamientos. Pero bueno, pero para eso es este ¿Será, capítulo. será que la personalidad entonces es como el, no sé, como el emisor del mensaje de la comunicación que luego ya se traduce en códigos de color, de formas Mm, de hablar, de, no sé, de sí. Sí. comportamientos? Podría ser como un, no sé. Y digamos, en ese sentido, pero también nosotros podemos empezar a sacar muchos códigos o comunicarnos de una forma que no es Ujú, necesariamente auténtica en nuestra ser o en nuestra esencia. Total. ujú. Y muchas veces yo también siento que hay un ruido entre lo que los demás perciben de nosotros o Uf, de nuestra personalidad o cómo nos describen Tienes toda la razón. y ese diálogo interno en el cual digan, sí, realmente soy eso o yo soy otra cosa y estoy actuando o disfrazándome o haciéndome ver de una forma que realmente de pronto no puedo mantener. ¿y Tal sabes qué es lo cual. que pasa? Que si todos tuviéramos la misma personalidad, pues no habría espacio a la ambigüedad, ni a los sesgos, ni a las confusiones. Mm, Tu claro, código es algo que yo entiendo y que los dos entendemos igual, pero eso no pasa, pues porque tenemos diferentes tendencias de personalidad. Ujú. también. Y, se, y Dale. no, que seguramente Ujú. quienes nos ven y escuchan estarán de acuerdo. Sí, tenemos diferentes tendencias. Sin duda, y yo creo que además de las tendencias de personalidad también son las incoherencias, precisamente. Si fuéramos como, yo creo, yo no sé si hay un ser humano que sea totalmente coherente, yo creo que siempre No creo. hay cositas por ahí Ujú, incoherentes, pero en términos generales, pues todos los seres humanos, digamos, normales del común, pues tenemos muchos focos como de incoherencia de verdad por tal vez esa lucha entre lo que se llama el temperamento y el carácter, por ejemplo, que es lo que somos como en nuestra naturaleza versus lo que queremos mostrar hacia afuera, ¿no? Digámoslo a la sociedad. sí. Entonces ahí es donde se empiezan a ver como esas tensiones entre los elementos de la personalidad, ¿no? Mm, Yo lo llevaría incluso un poquito más atrás en Ujú. decir como, pues a veces lo que nos pasa es que nuestra personalidad no es estática. O sea, yo no soy la misma persona Sí. que fui hace 5 años porque además hoy tengo unos conocimientos, unas experiencias, unas vivencias Ujú. también diferentes. Sí. Pero yo de alguna forma sí creo que nosotros venimos al mundo con algo. O sea, nosotros sí Mm, venimos como definitivamente. programados de alguna manera. Sí, y de sí. hecho la neurociencia de alguna manera lo sustenta. Ok. Hay muchas teorías sobre la personalidad, pero entonces Ujú. vamos a compartir hoy una, que es la que usamos pues precisamente en nuestra metodología Sí. para ayudar a las personas a encontrar su marca persona. Ujú. Pues hay que empezar entendiendo muy brevemente, pero de manera muy simple y gráfica, pues qué es el cerebro y cómo funciona. Ujú. El cerebro es una máquina, ¿cierto? Ujú. Que está diseñada para ayudarte a entender los estímulos del entorno.
Ok. Entonces, independiente de lo que tú sientas, pienses, tu cerebro está diseñado para entender esos estímulos y con base en ellos tomar una decisión para actuar, para comportarte de una u otra manera. Ok. Y un elemento muy importante también a tener en cuenta es que el cerebro siempre está buscando ahorrar energía, o sea, glucosa, que es como el oro de temas de nutrición cerebral. Claro. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando desde nuestras tendencias de personalidad nos estamos relacionando, ese sesgo o esa malinterpretación viene del cerebro tratando de ahorrar esa energía. Ok. Entonces, el cerebro por lo general pues se divide en varias partes, ¿no? En Ujú. varias acciones. Pues hay una teoría con respecto a eso, ¿no? Sí, sí, hay varias, pero pues hay una que es la que más nos gusta, que es la más Es sencilla que, es que de simple, entender. sí. Que es ¿Cómo es? la de Paul MacLean, Paul MacLean, que habla exactamente. sobre el cerebro triuno. Tenemos 3 cerebros para procesar la información y lo que estamos experimentando. Y esos son Ujú. el reptiliano, que es como el que se maneja El, las funciones básicas. es el que nos permite sobrevivir, de hecho. Sí, Y es el más Ujú. antiguo y el Exacto. que, de hecho, nos dice, oiga, no se salga le olvida corriendo. respirar. O las funciones básicas también las Sí, regula el reptiliano. exacto. Parpadear, que a veces también es una cosa inconsciente. Todas las cosas Ujú. que biológicamente hacemos inconscientes es el que regula el reptiliano. Ujú. Y es el que nos ha permitido también evolucionar hasta donde estamos hoy en día. Ujú. Después seguiría el cerebro límbico, El famoso cerebro El límbico emocional, tan de moda. que es el que Sí. nos encanta y sobre el que Ujú. basamos el grueso también a veces de nuestra metodología, porque las Exacto. emociones se siente como algo como muy... No, es que Muy yo me siento así poético, muy... como muy Sí, como... etéreo, raro. Pero no. ¿No? Es un cóctel bioquímico de neurotransmisores y hormonas que se activa ante un estímulo. ¿Ustedes saben qué es una emoción? Uf, me parece Qué una buena cosa difícil pregunta. de definir. Yo les regalo una definición. Ajá. Es una reacción bioquímica al entorno. Ujú. Punto. ¿De Maravilloso. acuerdo? Me encanta. Y ustedes sabían que esos estados emocionales, que deberíamos hacer un capítulo solo de eso, tienen mucho que ver, ahora sí, con la personalidad y Ujú. Sí. con dos elementos, Ujú. que son el temperamento y el carácter. Ujú. Entonces, les propongo que abordemos esos dos elementos para dejarlos muy claritos. Perfecto, Ujú. Me encanta. ¿Listo? perfecto. La personalidad es una conversación entre esos dos elementos, temperamento y carácter. Ujú. El temperamento es la respuesta automática, intuitiva que solemos tener a un estímulo. Ujú. Es decir, si en este momento, en este estudio de podcast, entrara un tigre hambriento, a nosotros se nos olvida la grabación de este podcast Ujú. y nuestro cerebro reptiliano en conversación con el límbico activaría un protocolo para sobrevivir. Claro. Ya sea reaccionar bruscamente contra el tigre, reírnos nerviosamente, paralizarnos, escondernos debajo de la mesa, Ujú. algo. Ujú. Huir. Huir. Sí. Ese temperamento, es muy importante entender que desde la neurociencia se plantea, tiene una carga genética. Ujú. De donde sea que hayamos venido a este mundo y a donde sea que Mm. vayamos, llegamos con una carga genética que nos predispone a sentir una serie de, valga la Ujú. redundancia, estados emocionales. Claro, y como llegamos así, me imagino que desde niños ya se empieza a sentir eso, ¿no? Exactamente. Entonces, Ujú. por ejemplo, piensen ustedes, pregúntense, si su comportamiento, aún siendo niñas, era diferente o se moduló demasiado durante su Ujú. crianza, por la familia, por el colegio, etcétera. Claro, claro. El temperamento, dicho de manera más sencilla, es esa respuesta automática, Ujú. intuitiva, y Ujú. tiene una carga genética. Ujú. ¿Listo? Perfecto. El otro elemento de la personalidad es el carácter, que a propósito, Lini, tú estabas comentando el tema de los 3 cerebros de Paul Ujú. MacLean, y el tercero es El el neocórtex. neocórtex, Ujú. exactamente. Ujú. Y ahí digamos que esa es la parte racional, es donde nosotros tomamos decisiones, interpretamos los códigos sociales más modernos, digamos más Ujú. complejos. Ujú. Y digamos que ahí habita, perdón, lo que llamamos el carácter. Ujú. El carácter es eso que aprendimos o que forjamos a lo largo de nuestra vida para adaptarnos socialmente al entorno. Claro. Ok. Y se vive de manera mucho más intensa en la adolescencia. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser un niño muy alegre, muy eufórico, ¿cierto? Con un temperamento muy festivo, pero tal vez en casa me enseñaron que calladito era más bonito, Ujú. o que Ujú. debía guardar silencio en la iglesia, en la casa de Claro, la tía, etc. Y desarrollé un carácter más introvertido, claro. más reservado. Pero siempre hay algo allá que lo está llamando, ¿no? Como a su naturaleza. Sí, siempre hay algo. Y como dato Ujú. curioso, el cerebro termina de desarrollarse a los 25 años. Ujú. Ujú. Pero aproximadamente entre los 30 y los 35, cuando la brecha es muy grande entre temperamento y Ujú. carácter, Mm. es decir, mi temperamento festivo fue un poquito opacado por el carácter más serio, Más reservado. formal. Ujú. Claro. El temperamento empieza A tocar la a puerta, tocar la claro. puerta. Oiga, y esto se Total. traduce en el típico,
¿quién soy yo? La crisis, la Ujú. famosa crisis de los 40. ¿Hago lo que amo? Ujú, Mi claro. niño interior quiere salir, en fin, llámenlo Mm, como quieran. sí, Pero el total. temperamento, al final, esa carga genética se tiene que expresar. Sí, total. ¿Les hace sentido? ¿Pueden recordar su conversación entre temperamento y carácter? Es difícil, digamos, o sea, en retrospectiva a veces querer analizar cosas de nuestra infancia, pues a veces no es fácil, ¿no? O sea, Mm, nos genera un poquito de temor ir a descubrir cosas, uf, sí. porque, bueno, podríamos hablar de traumas y Se nos sería muy largo el Exacto. capítulo hablando de nuestras historias. Pero cuando uno va hacia atrás y de pronto, incluso también por las historias que uno le cuentan, uno empieza a decir como, Ujú, ¿qué pasó con esa personita que yo era? O sea, tal ¿en cual. Ujú. qué momento fue que yo me volví la persona que soy hoy y de pronto con la que no estoy a gusto? Ujú, ujú. Em, digamos, lo puedo poner en mi caso personal. Yo chiquita, yo creo que siempre he sido una persona bastante extrovertida. O Ujú. sea, no, a mí no me da pena hablarle a la gente en la calle, hacer preguntas. Según mi pareja me viene diciendo como, tú no eres tímida. O sea, yo me definía como una persona tímida. Me dice, tú le hablas hasta la sombra. Puede que no le hable igual que personas mucho más extrovertidas que yo. Claramente creo que ahí Claro. también hay un Sí, espectro. exacto. Ujú. Pero pues si yo tengo un tema de conversación, por ejemplo, si estoy con el perro en el parque, yo no soy la que estoy sola parada con el perro en el Ujú, parque. ujú, Por lo ujú. general, uno encuentra tema de conversación con la gente y he hecho amigos en el parque. O sea Claro, que claro, desde claro. tu tendencia a temperamento, que ya luego veremos cuáles son, tú Ujú. tienes una tendencia a querer más conectar con el Sí, otro. Ujú, pero en mi infancia y en mi crianza, de pronto sí hubo este tema de decir como, si no sabes qué decir, es mejor que no digas nada. ujú, Em, ujú. los temas de adultos solamente se discuten entre adultos, los niños no Exacto. pueden tener como opiniones o no son escuchadas de la forma que deben ser escuchadas. Ujú, Entonces yo aprendí de pronto claro. Sí. aprendí a estar un poquito más en reserva, a observar un Ujú. poco más el ambiente antes de poder intervenir y demás. Y a estar, me imagino yo pensando, tengo que decir algo útil, inteligente para hablar y si no, mejor no digo nada. Entonces, por eso todo el tiempo uno pensando, ¿será que sí? Debo, no sé, ¿no? Empezar Total. como esa tensión, ¿no? Y Otra lo vez siempre. curioso de eso es que, ¿por qué esto es importante para el tema de marca persona? Ujú. Ujú. Porque por lo general una persona cuando se acerca a temas de marca personal con él, Mm, ¿cierto? Pues está buscando que le den unos códigos y que le digan cómo encajar según lo mm, que le pide el mercado. exacto, Pues eso es el carácter. Eso exacto. es lo Sí. que te están diciendo de afuera. Ujú, ujú. Pero no hay marca persona sin L, que es lo que proponemos, si la persona no tiene clara esa conversación entre quién es, su Ujú. temperamento y su Su carácter. naturaleza, Porque sí. solo con el temperamento va a poder ser auténtica, de verdad. Claro. Exacto. Y a qué realmente le tiene que hacer caso porque intuitivamente uno sí sabe qué le conviene y qué no le conviene. Ajá, A ajá. veces, precisamente porque somos seres sociales, sí tenemos que adaptarnos o modular ciertas cosas de nuestra personalidad, Ujú, pues porque de entrada no podemos ser una explosión de lo que ujú. sea que somos. Sí. Em, pero definitivamente cuando la gente sabe exactamente qué espera de ti, Ujú, porque uno es consistente, o exacto. sea, y con lo que expresa, con lo que hace, digamos, con la expresión incluso de sus valores, que es lo Ujú. fundamental, Ujú, ahí no tiene pierde. de acuerdo. Es que, digamos que el quick del asunto está en que deje de ser quien soy yo, mi temperamento, para ser lo que los demás o el entorno quieren ser. Y lo Exactamente. que precisamente proponemos con marca persona es, siendo tú lo que eres, que está bien, Ujú. ahora sí, adaptemos ciertos Exacto. códigos, ciertas, no sé, cosas que nos acercan al entorno, pero sin dejar de ser quien soy. Y sobre todo, en nuestra opinión, Ujú. para quienes nos ven y escuchan, es encontrarte a ti mismo, validarte, además de Así. que suena Ujú. bonito, tiene que hacerse de alguna manera tangible. Y por Sí, eso usamos la total. neurociencia. No se Exactamente. trata de decirle a la persona, tienes que ser tú mismo. Sí, pero Ok, ¿cómo? ¿qué es ser yo mismo? O sea, Exacto. llevo 20 años Ujú. adaptándome a un carácter, se No, me olvidó quién soy. A eso veces te iba a pasa. decir, sí, hay muchas personas que de verdad olvidan quiénes eran. Mm, Entonces, fíjense que, retomando, ujú, la personalidad es una conversación entre esos dos elementos que todos eso. tenemos, Ujú. temperamento y carácter. Ujú, Una manera de entenderlo, aunque recuerden, todo esto pasa en el cerebro, sí, Sí. una sí. manera de entenderlo es que el temperamento es como la parte emocional, como la parte límbica. Ujú. Sí. E insisto en como la parte límbica, ¿no? Porque no hay que ser muy determinista, Ujú, pero es una manera más sencilla de entenderlo. ujú, Y que el carácter es esa parte racional. Ujú. sí. ¿Listo? Ujú, Y como dato curioso,
todas las personas, por ejemplo, en cualquier sector, en cualquier área, cuando se enfrentan a una decisión de compra, quien tiene el timón es el temperamento. Claro, Ustedes total. pueden desde su carácter entender que no Ujú. necesitan un nuevo celular, Claro, que no no necesitan se llena de razones. un nuevo computador. Ujú. Pero si su temperamento ya compró, no, yo me lo merezco. Sí, Si no es ahora, claro, ¿cuándo? Está encuentra barato. razones. No sé Ajá, qué. Y lo exacto. mismo pasa al revés. Ujú, ujú, Yo les puedo vender a ustedes la cura contra el cáncer a $1 y ujú, supongamos que es cierto. Ujú. Y ustedes racionalmente lo entienden. Pero si hay códigos de mm, comunicación no verbal en mi imagen, en mi voz, etcétera, que su temperamento hace que diga, no estoy muy convencido, son tan descarados que piden rebaja. ujú, ujú. O Sí. simplemente no me creen o no me lo compran. Totalmente de acuerdo. Entonces es muy importante uno entender qué está evocando en los demás Ujú, con ese temperamento ujú, y ese carácter. ujú, Porque ujú. al final en esa conversación que se da, digamos, paralela Ujú. entre las Exacto. personas, es que pues uno sabe si realmente está conectando. Sí. Y lo Mm, loco de esto, que ustedes lo saben y no veo la hora que lleguemos a esos capítulos, es que es posible reconocer temperamento y carácter de ujú. una persona por Los cómo se códigos. viste, Claro. cómo habla, Ujú. Ujú. qué dice, Sí, exacto. por todo. Ujú, ujú. Entonces imagínense en qué nivel, por eso me encanta lo que hacemos, chicas, Ujú. en qué nivel uno puede restar la ambigüedad de las relaciones sociales Ujú. cuando tiene un acercamiento de, Luisa, tú, por la manera como te comunicas, debes tener una tendencia X, Y o Z. Total. Y eso me dice a mí que para ti hay cosas más importantes que otras y me Ujú. facilita la manera de llevarte mi producto como marca persona. Tú, Lina, Absolutamente. diferente, otra, No, otra letra, y etcétera. y también además del producto es la empatía. O sea, yo ya entiendo por qué tú eres como eres, ya entiendo por qué yo soy como soy, también me valida, ¿no? Porque a veces uno piensa que es algo como que está mal. Ujú. Y validándote a ti, validándome a mí, pues ya hay un puente como de comunicación y ya nos empezamos a entender mejor, ¿no? Exactamente. Mm, Y eso es algo que también vamos a hablar más adelante. Deberíamos abrir un me capítulo encanta. de emociones y de cerebro social. Pues hablemoslo, sí, en el próximo, Ujú. en uno de los próximos Es que al capítulos. final somos personas Mm, con un temperamento y un carácter ujú. que se relacionan con personas con un temperamento y un carácter. Total. Y que a veces ni siquiera sabemos cuál es, ¿no? Sí, Estamos yo o creo que casi perdidos nadie lo o sabe. sí, exacto. Pero en la medida en que lo tengamos claro, no solamente va a mejorar nuestras relaciones sociales, Mm. sino que como marcas persona nos va a permitir tener herramientas para comunicar de manera mucho más clara eso que estamos dando al mundo. Y más consciente, ¿no? Y como más Sí. a propósito. Ah, yo soy un abogado. Ah, genial, hay 20.000 millones. ¿Cuál es tu diferencial? Este. Pero ahora, ¿cómo lo vas a comunicar a Exactamente. esos temperamentos más carácter Ujú, que van a resonar o que necesitan claro, eso que tú haces diferente? ¿Les hace exactamente. sentido? Sí. Total. Es que hace todo el sentido. Entonces, para los que quieren empezar a entender y aplicarlo en su propia vida, les pregunto, cuando ustedes eran pequeños, ¿realmente cuáles eran esas conductas, esos haceres, esos Ujú. pensamientos que se sentían, que venían como de la tripita, Sí. que realmente eran ustedes y Ujú, de pronto que empezaron a aprender de su entorno para poder sobrevivir, para poder encajar a veces ujú, y para poder adaptarse a las diferentes circunstancias que se les iban presentando? ujú. Esa es una muy buena forma de empezar a entender en dónde puede estar su temperamento y en dónde se ha venido forjando también su carácter para crear la personalidad que los define hoy. Ujú, me encanta. ¿Mm? Eso es. Es muy profunda, es sencilla, pero profunda esa Sí. pregunta, Linis. Uf, Entonces, en los siguientes capítulos, lo que les propongo que hagamos es que expliquemos desde la psicometría, etcétera, cuáles son esos grandes grupos de temperamento, me para que las encanta. personas Listo. que nos escuchan y nos ven se puedan empezar a Sí, reconocer y digan, ¡ah! Ese es es mi más fácil, temperamento. ¿no? Como Ujú. ir como entendiendo cómo es cada mundo, ¿no? Me Sí, encanta, me antes de llegar a encanta. hablar de marca persona y todo, hay que entender quién es uno, Sí, sí, sí. Y de antes de todas saber que uno qué formas, le va a dar al mundo, perdona Luisa. exactamente. No, y de todas formas, para los que están llegando de pronto en este momento a este podcast, video podcast, pues pueden volver a los capítulos anteriores que también hemos hablado algunas cositas y los que vienen nos pueden encontrar en todas las redes como You Marca Persona. Estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, bueno, en fin. Nos pueden buscar en muchas partes, nuestra página web también, youmarcapersona.com. Y ahí van encontrando como todas estas piecitas del rompecabezas que estamos empezando a armar aquí con este podcast y este video podcast. Sí, que nos pregunten todo lo que quieran. Oiga, Sí, yo no sé cuál es escriban. mi temperamento. Tranquilo, con Exacto. confianza, terapia gratis. Casi no, cuidado. No, mentira. No es Pero terapia sí, gratis. pero por supuesto. Pero listo, nos vemos en el próximo Por Café.